mucho de lo que yo iba a decir, así que trataré de ser más breve. Voy a tratar de referirme, bueno, en primer lugar agradezco que nos den como CLADE la oportunidad de manifestar nuestras preocupaciones con respecto a dos tipos de documentos. Por un lado, lo que está preparando la OEA como declaración de seguridad ciudadana, y por el otro, al documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre seguridad y derechos humanos. En estos documentos previos, que van a ser la base de la discusión de la Asamblea de la OEA, los ejes centrales son el control de armas, el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, pero nada se dice de la seguridad ciudadana de más de la mitad de la población de la región, las mujeres, que se ve afectada por otros factores como la violencia de género, por ejemplo. Pareciera que la preocupación está más bien tendiendo al crimen organizado, por supuesto, pero a aquellos crímenes que demandan y hacen gastar mucho dinero al Estado, ¿no? Que demandan mucho dinero también. El análisis que se hace en el proyecto de declaración de El Salvador es parcial, y es parcial por dos razones. En primer lugar, porque es una visión de la seguridad humana muy recortada a la cuestión de la delincuencia y no tiene en cuenta otros factores que hacen que un ser humano viva seguro en su hábitat, en su integridad humana, su integridad física, su vida esté garantizada. Y en segundo lugar, por lo que ya dije, porque no ve a las mujeres. En la última reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica, incluso algunos países hablan de convertir a su país en un país más seguro, en el que se respete el Estado constitucional de derecho y en el que la vida familiar se desarrolle despojada del miedo. Sin embargo, no se menciona el miedo que puedan sentir las mujeres por agresiones que tienen lugar dentro del hogar, en el transporte público, transitando por ciudades que ofrecen muchos lugares de riesgo y que no han sido repensadas para garantizarles seguridad. O sea, se ve a las familias, pero no se ve a las mujeres. Muchos de estos temas tratados se verían enriquecidos si fueran enfocados con perspectiva de género. Por ejemplo, una mirada sensible a estas diferencias permitiría evidenciar la relación entre el número de armas en posesión de civiles y las muertes de mujeres por parte de sus parejas. Según datos de especialistas, el 60% de las armas en el mundo están en manos de particulares, el resto se reparte entre las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y solo el 2% está en manos de grupos insurgentes. Además, el mayor porcentaje de homicidios, entre el 50 y el 60%, ocurre como resultado de conflictos interpersonales y no por hechos delictivos comunes. En la Argentina, del total de homicidios que registra la justicia, el 50% fue cometido en ocasión de delito con arma de fuego y la otra mitad no. La mayor cantidad de muertes se da entonces en los conflictos interpersonales. En algunos países las principales causas de muerte de las mujeres serían dos: la violencia de género y la mortalidad materna. Según Amnistía Internacional, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna en Paraguay es de 183.5 y ocupa el quinto lugar en América Latina después de Haití y de Bolivia, mientras que la tasa de muerte violenta de mujeres supera en 4 la de los varones, sobre todo por la violencia doméstica. Asimismo, en varios países como México, como Nicaragua, los femicidios o muertes por el hecho de ser mujeres se reporta como la primera causa de muerte violenta de mujeres. Pero estos datos los tenemos porque los registran las ONG, porque el Estado no está tomando a su cargo la tarea de llevar adelante los registros de femicidios en la mayoría de los países. ¿Sí? Y las ONG los toman de la prensa. El Estado todavía no se ha hecho cargo, o sea que cualquier política que se diseñe en función de eso se ha hecho por intuición, pero no en base a estadísticas. En la mayoría de los países de nuestra región, la muerte de mujeres por parte de pareja o expareja figuren de la primera o segunda causa de muerte violenta de mujeres.
y algo similar ocurre con las lesiones físicas o psicológicas por violencia de género. Si entendemos que seguridad humana es garantizar la integridad física y la vida de los habitantes, entonces, ¿por qué esto no entra en ningún análisis, en ninguna política de seguridad? Es responsabilidad de los países que son miembros del sistema de la OEA, así como de la sociedad civil, incluyendo a defensores y defensoras de derechos humanos, influir para que esta Asamblea General de la OEA culmine con una declaración sobre seguridad que sea inclusiva de los problemas de seguridad de varones y mujeres e incorpore la violencia de género. Y esto no se hace solo incluyendo el tema de la trata de personas, que se ha incluido en uno de las reformas de los documentos. En su mayoría, este problema perjudica a mujeres, pero seguiríamos pensando solo en el crimen organizado. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Para garantizar cambios hay que promover un cambio de paradigma. Para dar respuesta a la seguridad de las mujeres, primero hay que hacerse preguntas sobre la seguridad de las mujeres. Si no me pregunto qué afecta a la seguridad de las mujeres, no les voy a dar respuesta, ¿no? Entonces, para cambiar las respuestas, primero hay que cambiar las preguntas. Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de muertes violentas de las mujeres en nuestra región? ¿Qué factores causan las muertes de mujeres sanas y en edad reproductiva en América Latina y el Caribe? Y es probable que aquí, en lugar de encontrar el terrorismo o el crimen organizado, las cifras nos muestren que una causa importante es la mortalidad materna por abortos clandestinos, sépticos e inseguros. ¿Qué causas atentan contra su integridad física y psíquica? ¿Cómo deberíamos enfocar a las mujeres? ¿Como seres vulnerables necesitados de protección o como ciudadanas que exigen vivir una vida libre de violencia? Y aquí llamo la atención sobre paradigmas victimizantes y paternalistas que circulan en todo el discurso que he escuchado, pero no solo de parte de los